bien, saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de Padre a Hija, que produce la arquitecta Kirsis Mejía y que yo estoy aquí con ella, su papá, que soy yo, Dios Mejía. Gracias de verdad por estar con nosotros en este momento, cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América y todo su caudal tecnológico para todo el mundo. También gracias a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, tanto de Grupo Teleradio América como de este programa de Padre a Hija. Son mucha la gente, nosotros estamos muy contentos también por nuestra audiencia en las redes sociales. Y también le damos las gracias y les reiteramos un saludo a las personas que cuando nos ven en la calle, si ven a Kirsi, me saludan a mí, y si ven a mí me dicen salude a Kirsi. De manera que estamos muy bien. Una cosa que queríamos decir antes de que Kirsi señale la persona de nuestro más altísimo afecto que está hoy en el programa con nosotros. Yo quisiera señalarle que no se lleven mucho hoy del reporte de salud pública que señala que hay solo 78 contagiados y 3 fallecidos. Eso tiene que ser que hubo alguna reducción muy drástica en las pruebas PCR y otro tipo de pruebas. Y la buena noticia es que una empresa americana ha invertido $40 millones en una empresa de zona franca de los Bajos de Jaina para producir aquí en la República Dominicana la vacuna, la prueba PCR, que sería también exportada a otras partes del mundo bajo la marca República Dominicana. Nos alegra mucho, el presidente inauguró hoy esa empresa. Bueno, Kirsi, aquí estamos. Yo sí, prefiero que sea todo bien. Definitivamente tenemos un año hablando de salud, hablando de pandemia, trabajándonos en una situación que no conocíamos y que todavía parece que nos queda mucho por conocer. Y entonces definitivamente la salud es un tema importante, un tema primordial para la familia, que es el núcleo que aquí queremos cuidar, trabajar para la familia. Entonces nos sentimos sumamente honrados de tener hoy al doctor José Joaquín Martínez, quien es nuestro médico de cabecera. Él es cardiólogo y con él vamos a tratar el tema de salud. ¿Por qué? Porque más de un año envueltos en una pandemia nos hace definitivamente reflexionar acerca de lo importante de la salud en este momento. Pareciera que solamente nos importa si tenemos COVID o no, o si algún familiar de nosotros tiene COVID o no, pero eso no para ahí. ¿Qué implicaciones tiene el COVID con nuestra familia y cómo eso está si nos estamos atendiendo más? Me gustaría saludar al doctor y hacer la primera pregunta. ¿Nos estamos cuidando más? Espérate un momentito, porque también hay que decir que el doctor Martínez es intensivista, que se le llama. Cardiólogo intensivista. Sí, correcto. Todo su entrenamiento estuvo en México y que además es un enciclopedista de la medicina. Yo creo que nosotros hemos tenido el privilegio, la suerte de tener de médico de cabecera a un hermano que tú le puedes preguntar cualquier cosa y él, como es la calidad de médico intensivista también, y procura siempre soluciones. Nosotros lo consideramos un ángel de la guarda. Por eso lo presentamos hoy al país, para que todos los dominicanos que nos privilegian con su audiencia sepan de quién estamos hablando. Él trabaja en la Plaza de la Salud y su consultorio, y también porque participa en varios centros privados, está en Hospital, así se llama, que ahí está su consultorio y es un trabajador, un fajador, y no se preocupen, lleguen ahí, cuando ustedes lo escuchen hablar van a saber que estamos hablando de un verdadero enciclopedista de la medicina. Saludos, doctor Martínez. Muy buenas tardes, para mí es un honor, es un privilegio haber sido invitado para conversar con toda su audiencia, que sé que es inmensa, tópicos que son de mucha importancia. Como ustedes muy bien han puntualizado, estamos hoy día envueltos en una situación que para nosotros es nueva, o sea, para la población mundial. Es decir, la humanidad fue sorprendida de manera súbita con una situación que ha afectado la salud de
de una manera u otra de todos nosotros. No nos afecta directamente, nos afecta desde el punto de vista psicológico, porque todos tenemos un familiar, un hermano, un amigo que ha sido afectado. De entrada, cuando surge la pandemia, que empiezan a dar las medidas de alarma a nivel mundial, pues todo el mundo se pone en alerta. Y eso hizo que en un principio el foco de atención de toda la población se centre en cómo evitar el contagio para no adquirir el COVID. Y eso en cierta medida hizo que otras entidades nosológicas, otras enfermedades, que son de nuestro diario vivir, pues no se respetara la importancia, porque todo el mundo estaba pensando en el COVID. Y otras entidades estaban ahí que nunca han dejado de estar. Entonces, se ha dado una relación importante. Primeramente, como una persona con una patología, con una enfermedad cardíaca o no cardíaca que adquiere el COVID, como esa adquisición de el COVID modifica ya la enfermedad previa, cómo se da esa interacción. Y por otro lado, como el estar atencionando únicamente el COVID ha hecho que, en cierto modo, hayamos descuidado esas otras entidades que son importantes y que están ahí. Una muestra de ello lo tenemos ahora. Recientemente hemos tenido un brote de una entidad, de una enfermedad infecciosa que había sido controlada. La difteria había sido controlada, pero, digamos, ese foco de atención tan importante hacia el COVID hizo que la medida preventiva de vacunación flojaran un poco hacia ese litoral, y eso hizo que haya surgido un brote epidémico en ciertas áreas del país, y no es exclusivo de nosotros, eso también ha acontecido en otras ciudades, y eso se debe a que básicamente nuestro foco de atención, con sobrada razón, ha estado durante todo un año enfocado a cómo evitar el COVID y cómo manejarlo una vez uno adquiere la infección del COVID. Y eso ha hecho que, en el caso mío, que soy cardiólogo, que manejo muchos pacientes con cardiopatía, con enfermedades cardíacas importantes, he visto cómo se da esa interacción entre esa enfermedad cardíaca cuando el paciente adquiere COVID, o cómo el paciente, por estar centrado en la prevención del COVID, en muchos casos ha descuidado el tratamiento y el cuidado de su cardiopatía, y ha hecho que la evolución de su enfermedad haya tomado un curso desfavorable, toda vez que las cardiopatías requieren un control estricto por parte del paciente y vigilancia estricta por parte de su médico. O sea, una interacción que se tiene que dar continuamente. Y hemos visto cómo eso ha ido mermando un poco por el advenimiento de la pandemia del COVID, que nos ha tocado a todos de una forma u otra. Bien, Kirsi. Entonces, definitivamente el COVID ha opacado nuestro cuidado de salud, porque últimamente se está hablando muchísimo más de tomar vitaminas, de hacer ejercicio, de elevar nuestro sistema inmune, pero a la inversa, no estamos cuidando nuestra salud, solamente nos estamos centrando en el problema de contagiarme o no. Eso es correcto. Fíjate, en el caso de la cardiopatía, hay una entidad muy importante que es la insuficiencia cardíaca, que no es más que una situación donde cualquier tipo de enfermedad cardíaca que yo pueda tener llega a un punto en que afecta la función cardíaca. O sea, cuando un órgano, el que fuere, está insuficiente, lo que decimos es que ese órgano, sea riñón, corazón, pulmón, no está en la capacidad de hacer adecuadamente la función que normalmente hace. En el caso del paciente con una enfermedad cardíaca, sea esta la hipertensión, que es tan frecuente en nuestro país, o la enfermedad coronaria u otra enfermedad cardíaca, cuando la enfermedad está en un estadio avanzado, pues el paciente llega a ese punto que es la insuficiencia cardíaca, que todos conocemos, el típico paciente que empieza por disminuir la actividad física, que se cansa con cosas que normalmente no se cansaba, que los pies se le hinchan. Eso es una insuficiencia cardíaca. Pues bien, ese paciente es muy vulnerable a la pandemia del COVID, y es vulnerable en dos sentidos. Vulnerable si adquiere la infección del COVID, porque la evolución de ese paciente con fallo cardíaco, con insuficiencia cardíaca, es mucho más deleteria a un paciente que adquiere el COVID y que no tiene insuficiencia cardíaca. Pero también se da la situación de que el paciente, en una medida extrema, por cuidarse, por no querer contagiarse, pues no está asistiendo a su consulta normal, o no está siendo visto por su cardiólogo de cabecera.
Entonces, la enfermedad cardíaca, la insuficiencia cardíaca, es una enfermedad evolutiva, progresiva, que requiere un control estricto, una serie de medidas que van desde medidas de tipo no farmacológicas a medidas farmacológicas y cambios del estilo de vida. Entonces, lo que estamos viendo es hoy día, eso yo lo he palpado, un incremento en los pacientes con fallo cardíaco que se están descompensando. Cuando decimos descompensando es que el paciente de repente empieza porque su calidad de vida disminuye. Ese paciente llama al médico, acude y dice, me estoy cansando hasta con el acto de hablar. Los pies se me están hinchando, no puedo dormir adecuadamente. Eso se debe en mucha parte a que el manejo cuidadoso de ese paciente se ha deteriorado porque ha enfocado su foco de atención en prevenir la pandemia, en prevenir la adquisición del COVID. Y yo he visto, sobre todo en los últimos 4 o 5 meses, un incremento en los ingresos de pacientes con descompensación cardíaca de su enfermedad. Y eso es en parte debido a eso. Ok, bueno, entonces tenemos, podría ser, doctor, que a causa de la pandemia sea el origen fundamental de fallecimientos que se dan por infarto cardíaco, por enfermedades cardiovasculares, cardíacas, porque mucha gente murió de un infarto, pero podría tener la pandemia de manera, el virus de manera asintomática para el virus, pero sin embargo le afectó el órgano vital que te habla, del corazón. ¿Es posible eso? Sí, mira, esa es una interacción bastante interesante. Primeramente, la enfermedad del COVID produce per se lesión cardíaca. Es decir, aunque al inicio de la pandemia nos centramos en los síntomas respiratorios y todos sabemos que el COVID produce una afectación pulmonar importante, un cuadro de neumonía, que muchas veces llega al fallo respiratorio, y fue la razón por la que muchos pacientes en un principio iban a cuidados intensivos y recibían terapia ventilatoria. Esos pacientes muchas veces, muchos de ellos, paraban en un ventilador, en un respirador, porque el paciente hacía fallo respiratorio. Pues muchos pacientes que no hacen necesariamente fallo respiratorio hacen afectación cardíaca. O sea, todos los virus, la mayoría de los virus pueden provocar una inflamación del corazón, que es lo que llamamos miocarditis. La palabra itis significa inflamación y el miocardio es el músculo cardíaco per se. O sea, al inflamarse el miocardio por el virus hace una miocarditis, que da síntomas que muchas veces se confunden con un infarto agudo del miocardio. Es decir, ese paciente puede presentar dolor torácico, que es el síntoma cardinal del que hace un infarto agudo al miocardio, o tiene una angina de pecho, que es algo bastante parecido. Y, de hecho, uno de los marcadores biológicos que uno determina cuando llega un paciente a la emergencia con dolor de pecho y uno cree o sospecha que está infartado, es la llamada troponina, es una enzima cardíaca. Y cuando un paciente se infarta, se eleva la troponina. Y una de ellas, que se llama troponina ultrasensible, se eleva considerablemente. Pues bien, la afectación por el virus del COVID, cuando produce miocarditis, también eleva la troponina, sin que necesariamente sea un infarto agudo al miocardio. Lo que significa que muchas veces, y eso pasó al principio, muchos pacientes acudían a una emergencia con un dolor torácico, y ese dolor era confundido con el de un infarto, y en muchas ocasiones se trataba de una afectación miocárdica por el virus, con el agravante de que la enzima que yo determino para saber si está infartada también se eleva. Entonces ahí se han creado algoritmos diagnósticos para poder diferenciar y hacer ese ejercicio médico y saber cuándo estamos ante un paciente que realmente se ha infartado o ante un paciente que lo que tiene es una afectación cardíaca por el virus. Pero además también se da otra alteración importante. Ese paciente que tiene una enfermedad cardíaca coronaria, con las arterias ocluidas, y que esa oclusión lo puede llevar a un infarto agudo al miocardio, el hecho de que adquiera la infección por el coronavirus y haga afectación cardíaca, pues puede aumentar el riesgo de que realmente se infarte. ¿Por qué? Porque ese paciente que sufre el coronavirus hace una serie de cambios a nivel sistémico, como el oxígeno que baja porque hay problemas respiratorios, y esa condición puede hacer que el paciente que ya tiene una condición previa
aumente el riesgo de infartar. O sea que hay una interacción muy importante entre el paciente que tiene una enfermedad cardíaca y el virus del COVID, el coronavirus. Okay. Entonces, perdón, porque por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología haya creado algoritmos diagnósticos y haya creado una serie de recomendaciones para el abordaje de ese paciente y para prevenir que el paciente con una enfermedad cardíaca pueda verse afectado por el virus del COVID y que eso incremente el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. O sea, desde el inicio de la pandemia, eso preocupó mucho a la Sociedad Europea de Cardiología, sobre todo la española, que es bastante dada a hacer estudios de investigación, y creó una serie de recomendaciones implícitas, bastante útiles, para manejar estos pacientes con cardiopatía previa, para prevenir, primeramente, que si adquieren el COVID, no sea tan agresivo la evolución del COVID en ellos, sobre todo cuando es una enfermedad cardíaca previa. Okay. Entonces, definitivamente, al principio de la pandemia se nos dijo mucho y se nos asustó mucho, digo nos, porque soy paciente alérgico y asmático, sobre contagios del COVID, pero ya entendemos que va mucho más allá. También hay una relación de pacientes con COVID y enfermedades coronarias. Exacto. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de sistemas respiratorios, de enfermedades respiratorias con las enfermedades, con la complicación de un COVID. O sea, también está ya, como lo dijo usted, comprobado de que hay una relación entre las enfermedades coronarias y el infectarse con el virus del COVID. O digámoslo, una generación frecuente, doctor, es decir, el paciente que que le diagnostican que tiene el COVID, necesariamente tiene que mencionar el órgano del corazón como una figura que puede ser peligrar sin que él sin que haya tenido enfermedad de insuficiencia, como usted señala. Es decir, si yo me libro y me da el COVID, el médico tiene que decir, espérate, yo te voy a revisar por si te ha afectado el corazón o no. O eso efectivamente. No. Se da esa interacción en varias vertientes. En un principio empezaron a surgir, o sea, qué tipo de paciente que adquiere el COVID está más predispuesto a complicaciones. Entonces, supimos desde el principio que el paciente diabético, que el paciente obeso, que el paciente asmático, son pacientes que tienen riesgo de que al adquirir la infección por el COVID haya complicación de su enfermedad previa. Y luego vimos cómo el paciente con una enfermedad cardíaca también lo es. Pero hay algo muy importante. El paciente que se afecta por el COVID, y tengo que decir que hay muchos que usan con pocos síntomas, hay muchos que de hecho tienen poca sintomatología y tienen una evolución favorable. Pero independientemente de ese paciente porque hace síntomas, hay una cosa importante. Hay que estratificar el riesgo cardiovascular de ese paciente por varias razones. Primero, muchos de los fármacos que se usan hoy día para tratar la sintomatología del COVID pueden provocar síntomas o afectación cardíaca. Entonces, de hecho, el paciente que llega a una emergencia con diagnóstico de infección por COVID que es ingresado, porque su sintomatología son de importancia, ese paciente requiere una evaluación cardiológica para ver su estatus cardíaco. Hay que saber cómo es su ritmo cardíaco, porque los medicamentos, o muchos de ellos que se usan para tratar el COVID, pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco. Por ejemplo, en un principio se utilizó mucho la hidroxicloroquina, que luego a posteriori estudios que se hicieron demostraron que su eficacia no era tal y se sacó la OMS, la sacó del contexto del manejo del paciente con enfermedad por el COVID. Pero ese medicamento era un medicamento que tenía su riesgo, es decir, podía provocar arritmia cardíaca y se estaba tratando en su momento para disminuir la afectación por el COVID. Así otros fármacos como la acitromicina, que es un antibiótico que se utiliza o que se ha usado mucho en pacientes con COVID, ese medicamento puede provocar trastorno del ritmo cardíaco. Entonces se da ese tipo de interacción, que el paciente que adquiere COVID, el médico tiene que centrarse en la función cardíaca, porque o el medicamento que se use pudiera afectar la función cardiovascular
o si tiene una afectación cardíaca previa, pudiera incrementarse la enfermedad, podría agravarse su condición previa cuando adquiere la infección por el COVID. Porque el COVID, como todo virus, aumenta el metabolismo, aumenta la demanda de oxígeno. Y si el corazón tiene, por ejemplo, una enfermedad de las arterias coronarias, ese incremento de la necesidad de oxígeno puede verse afectado en el corazón de ese paciente y pudiera precipitar el que se produzca un infarto agudo al miocardio o una descompensación de su falla cardíaca. Doctor. O sea, el cardiópata siempre es un paciente a considerar, sobre todo en el medio de esta pandemia que estamos pasando actualmente. Doctor, si valoramos el nivel de afectación pandémica que tiene el país en términos sanitarios, miles de personas, cerca de casi 40.000 personas están activamente infectados, comprobadamente infectados a través de la prueba del PCR, con la población también de pacientes cardiópatas o con afecciones mayores o menores del corazón. Esas dos combinaciones en el mundo médico dominicano, ¿usted la considera peligrosa, preocupante? O sea, hay muchas personas que padecen, sepan o no, afecciones cardíacas. Por consiguiente, son de altísimo riesgo, un núcleo poblacional es de alto riesgo de tener dificultades si contrae el virus. Sí, mira, efectivamente, claro, vamos a definir algo. Nuestro país tiene un alto porcentaje de pacientes hipertensos. Somos una población con muchos pacientes hipertensos. Se hizo un estudio de investigación en 99 que se llamó el estudio EFRICARD, que significa Estudio de Factores de Riesgo en República Dominicana, que tuvo una segunda parte en el 2007-2008. Y ese estudio demostró que la mayor enfermedad que afecta al corazón del dominicano sigue siendo la hipertensión, y que la zona sur del país es una de las que tiene más pacientes hipertensos. Pues ese paciente con hipertensión arterial, en algún momento de su evolución, de su enfermedad, va a presentar una afectación de la función cardíaca. Y cuando el paciente hipertenso afecta a su corazón, hablamos de una cardiopatía hipertensiva. ¿Qué quiere decir esto? El daño que le provoca la hipertensión a la función cardiovascular. Pues ese paciente con cardiopatía hipertensiva, sobre todo cuando el corazón aumenta de tamaño, y se le llama esto cardiomegalia, pues se hace muy proclive a que la afectación, no solamente por el virus del COVID, cualquier virus similar, pues incremente el riesgo de daño cardíaco. Y obviamente tenemos muchos cardiópatas, o sea, la cardiopatía hipertensiva ocupa el primer lugar, es muy frecuente, pero la cardiopatía isquémica, la que se va a producir por enfermedad coronaria, es bastante frecuente, porque los factores de riesgo que la propician están ahí: la obesidad, el colesterol elevado, la misma hipertensión, el tabaquismo. Entonces sí tenemos una población de cardiópatas muy, muy importante. Tenemos muchos hipertensos, muchos isquémicos, muchos que son de las dos cosas, que es la cardiopatía mixta. Entonces sí, tenemos una población importantemente considerable de pacientes cardiópatas, y eso hace que seamos una población muy vulnerable en medio de esta pandemia. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, al principio de la pandemia, como era lógico, había mucha desinformación. Al principio, pues, era algo nuevo, no conocíamos, y vimos cómo al principio había mucha morbilidad, o sea, mucha gente se estaban infectando porque las medidas que se estaban implementando al principio no eran tan eficaces. Con el paso del tiempo hemos ido eficientizando las medidas profilácticas, y lo que estamos viendo hoy día es que tenemos mucho contagio todavía, pero hemos ido disminuyendo la mortalidad. Y de hecho, si comparamos con los países del área, tenemos una mortalidad en comparación que no es tan alta. Es decir, tenemos, por suerte, esa variable de la enfermedad ha ido disminuyendo. Pero todavía tenemos un alto contagio, todavía la tasa de contagio es mucha, porque todavía muchas personas no han entendido la severidad ni la seriedad con la que debe abordarse la actual pandemia. Encontramos y eso ha hecho que nuestros cardiópatas se han expuesto. Claro, encontramos en las redes esta mañana el malecón reventado de personas diciéndole adiós al COVID.
Eso fue creo que anoche, si no me equivoco. Y todavía hay personas que entienden que esto no es verdad o que se acabó el COVID. El COVID no se ha terminado. Es un desconocimiento absoluto. Y de hecho hay personas que tienen la idea errada de que una vez vacunado, la situación sea, no. Lo que hay que vacunarse. Ahora bien, las medidas preventivas no deben disminuirse. El lavado de manos continuo, el uso de mascarilla, el distanciamiento social no debe en ningún momento disminuirse ni un ápice. Aún usted se ha vacunado. Todavía ese tiempo está lejos. Llegará su momento, pero todavía no se vislumbra en el horizonte inmediato que podamos abrazar esa iniciativa de dejar esa medida. Todavía hay que mantenerla para seguir disminuyendo el contagio y en esa misma medida la mortalidad de la enfermedad. La gente tiene que entender que estamos en una pandemia y que esto todavía no se ha resuelto, que estamos dando pasos encaminados a ese futuro, pero todavía en lo inmediato y en lo no tan cercano todavía no se vislumbra esa solución absoluta. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir con el lavado de manos, con la higiene y con el distanciamiento social que se ha olvidado. Actualmente en la capital yo veo no hay distanciamiento, o sea, no tenemos ese distanciamiento, la población ha olvidado por completo eso. Y eso hace que el contagio se mantenga vigente continuamente. Muy bien, casi no vamos a ir a un cambio, doctor Martínez, no sin antes agradecer a las más de 500 personas que están muy atentos a través de las redes sociales con este programa, la mayoría fuera del país también. Es decir, que están viendo el programa y se están interesando por este tema. Le agradecemos mucho que se mantengan con nosotros. En realidad son 557 personas en este momento que están por una sola de las redes nuestras, de manera que puede ser más del doble. Agradecemos mucho su atención a esta persona y a todos los televidentes que se cuentan por miles en todo el territorio nacional. Vamos a ir a un cambio porque ahora vamos a hablar realmente de las enfermedades del corazón ya como cultura médica en la República Dominicana. Yo no sé si aquí somos como en Estados Unidos, en Europa, donde entre las previsiones que toma la gente más importante está el corazón. Ni el hígado, ni los pulmones, porque son grandes fumadores, como por ejemplo en España, que son muy fumadores la población española. Pero sin embargo, en los países del primer mundo atienden mucho las previsiones del corazón, o sea, tienen su cardiólogo, no tienen su médico especialista en enfermedades respiratorias, sino generalmente todo el mundo tiene un cardiólogo como su médico de cabecera. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros los dominicanos nos comportamos con el corazón. Vamos a irnos a un cambio, Kirsi, doctor Martínez, y vamos a retornar casi de inmediato. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola. Hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021.
Disfruta gratuitamente y por internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Kirsis Mejía, muy bien. El doctor José Joaquín Martínez. Yo tengo... Sí, nada más voy a decir para que los que nos sintonizan en este momento, primero gracias a los que se quedan con nosotros y gracias a los que se agregan, incluyendo, como le dije, que le ponemos mucha atención a nuestros amigos de las redes sociales. Al doctor Martínez, médico cardiólogo intensivista, y yo digo enciclopedista también. Así que, Kirsi, adelante con tu pregunta. Tengo una pregunta que me hacen por aquí y es parte de las inquietudes de la población joven. Ahora hay muchas informaciones y desinformaciones a través de estos aparatos de las redes sociales y muchos entienden que resuelven por aquí con Dr. Google muchos de los problemas relacionados con la salud. Entonces, me pregunta por aquí, sobre todo la población joven, que qué hay tanto de cierto, que además del cuidado de vacunarse, de mascarillas y distanciamiento social, qué tan cierto es estas corrientes que nos dicen que tomemos vitamina D, zinc, magnesio, estas corrientes que nos están llevando a una salud como que más natural, sin tanta interacción con el médico, que sí, que yo puedo ir al médico, pero que si yo me tomo el magnesio, que me tomo la vitamina C, que si me tomo tal cosa y salgo a caminar y cojo sol, ya con eso yo tengo resuelto el problema del COVID. No, mira, una vez iniciada la pandemia, empezaron a surgir estudios, por ejemplo, australianos, estudios en diferentes escuelas. Lo que sí se ha demostrado es que el paciente que tiene deficiencia de estos nutrientes, deficiencia de vitamina D, deficiencia de zinc y de magnesio, la evolución del COVID tiene que ser más desfavorable. Okay. Tiene que haber más compromiso sistémico. Entonces, sobre la base de eso es que se está, en el paciente que se ingresa con síntomas de COVID, pues en el manejo está manejar la vitamina D, el zinc y el magnesio, porque se ha visto que el paciente con déficit de estos elementos, la evolución tiende a ser más tórpida, a haber más compromiso respiratorio, más compromiso sistémico. Cuando digo sistémico, hablo de compromiso en todos los órganos. Hay enfermedades que afectan un órgano en particular, el pulmón, el corazón, el riñón, y otras son de afectación sistémica. Por lo que hemos visto es que el COVID afecta a múltiples órganos, tiene un comportamiento sistémico. Hay síntomas atribuibles al sistema respiratorio, síntomas cardiovasculares, síntomas, inclusive es bien sabido que se afecta parte de los sentidos, el paciente pierde el gusto, el olfato, o sea, es una afectación sistémica. Y lo que se ha visto es que cuando hay déficit de vitamina D,
déficit de zinc, déficit de vitamina C, pues el paciente tiende a que esos síntomas sean más, digamos, una evolución más agresiva en el paciente. Eso sí, y sí ha demostrado. Doctor, somos nosotros en la República Dominicana una población mayoritariamente obesa, sedentaria, que nada más estamos o sentados o parados en nuestro trabajo y que no hacemos una vida al aire libre lo suficiente como para prevenir enfermedades cardiovasculares. Mira, la vida sedentaria y la obesidad son dos factores importantes en la población dominicana. Hay factores de riesgo que están identificados que predisponen a la enfermedad cardiovascular, como son el tabaquismo, la vida sedentaria, el colesterol elevado, el ser hipertenso, el sexo masculino. La enfermedad cardíaca son más frecuentes en el hombre que en la mujer, la edad. La enfermedad cardíaca después de los 50 años son más frecuentes tanto en el hombre como en la mujer también. Es decir, esos factores de riesgo están ahí. Y de ello, la obesidad es un factor importante. Tenemos una población obesa bastante significativa. Todavía la población no ha entendido la importancia de la actividad física, de no estar en sobrepeso, de hacer ejercicios cardiovasculares al aire libre. Todavía la población dominicana, aunque eso ha ido cambiando por las políticas que se han implementado a nivel de los medios de comunicación, todavía una gran parte de la población no ha entendido la importancia de que esos factores de riesgo modificables no existan. Y digo modificables porque hay factores de riesgo que no puedo modificar. Es decir, para padecer una enfermedad cardíaca hay factores que no son modificables, como el factor genético, que no puedo modificar eso. Pero sí factores como la actividad física, el sobrepeso, el no tabaquismo, eso yo puedo modificarlo. Esos factores han ido incrementándose en cierta parte de la población que no tiene ese nivel educacional que se necesita. Y eso ha hecho que haya habido un incremento en la cantidad de pacientes cardiópatas, ya sea con una cardiopatía isquémica, con una cardiopatía hipertensiva, la que fuere. O sea, tenemos una población de cardiópatas considerablemente importante. Así como también tenemos muchos enfermos por accidentes de tránsito, que es otra pandemia de la cual hemos sobrevivido. Las enfermedades cardíacas son el pan nuestro de cada día en la población dominicana. Un gran amigo mío, muy buen amigo mío, nos escribe y nos dice: camarada, ningún alcohólico ha muerto de COVID. Esa es la solución. Porque como usted lo mencionó, el alcohol, felizmente no lo mencionó. Él pregunta que si nadie se ha muerto, los alcohólicos no se mueren de COVID. Dice, tenemos que poner algo hilarante en la conversación. Sí. La gente no sabe lo deleterio que es el consumo excesivo de alcohol para la función cardíaca. Oiga bien, claro, hay estudios franceses que dicen que cierta cantidad mínima de bebida alcohólica a la semana actúa como antioxidante y tiene ciertos efectos benéficos. Aunque hay un estudio europeo que los norteamericanos han criticado porque han dicho que no se sabe si es por el hábito europeo de tomar vino tinto. Aquí han dicho que una copa de vino tinto de X cantidad de onza actúa como protector de la función cardiovascular. Y eso ha sido muy discutido ahí. Lo que sí está demostrado es que el uso indiscriminado de bebida alcohólica predispone a daño del miocardio. Y hay una entidad que es muy frecuente en el dominicano y que mucha gente no sabe, se llama miocardiopatía postalcohólica, que consiste en que el uso prolongado de bebida alcohólica daña el miocardio. Esa parte que se contrae del corazón y es la parte que hace la función de bomba, termina por no haciendo la eficacia de ese corazón, se pone grande, se dilata y el paciente entra en un fallo cardíaco irreversible que termina produciendo inclusive la muerte súbita. Es decir, la bebida alcohólica, el uso indiscriminado de bebida alcohólica es deleterio de la función cardiovascular. O sea, el dominicano a veces un poquito hilarante con el tema de la bebida alcohólica, pero tiene que saber que la bebida alcohólica no solamente la función cardíaca, también la función neurológica y de otro órgano. Pero en el caso mío, que soy cardiólogo, tengo para enfatizar que tenemos una población importante que hace y que ha hecho insuficiencia cardíaca secundario al uso de bebidas alcohólicas.
O sea que no debe destinarse el tema de la No, claro que sí. Y si a eso le agregamos la juventud, porque vuelvo a la población juvenil, que tal vez no entiende que hay que cuidarse tanto, además de que nuestros jóvenes pueden ingerir grandes cantidades de alcohol, porque ahora la juntadera es en casas y lo que hacemos es beber mucho, y además ahora le están agregando la juca. ¿Qué tiene eso? ¿En qué incide eso la aprobación juvenil? Porque tal vez, bueno, ya yo soy una persona de 50 años, yo me voy a cuidar, voy a tomar menos, pero yo tengo 25, tengo 30, soy joven, voy a tomar y voy a usar juca porque eso es joven. Agreguémosle a eso, Kirsi, en la pregunta del doctor, que hay una juventud, incluso de la adolescencia hasta tantos años, que está tomando, que se está alejando de las actividades de ejercicio físico porque está vinculado a la computadora. Pasan mucho tiempo jóvenes entre 12 a 17 años en la computadora y por tanto en la inactividad física. Entonces, vinculado a eso, a lo que Kirsi dice, ¿cómo está la situación de las enfermedades cardiovasculares entre adolescentes y jóvenes de la primera juventud? Efectivamente, cuando yo empecé a ejercer la cardiología, me hice cardiólogo en el año 2000, luego hice una segunda especialidad en cuidado intensivo coronario en el exterior. El 90% de los pacientes infartados tenían una edad que sobrepasaban los 50 años. O sea, muy rara vez uno veía a un paciente con infarto agudo al miocardio fuera de ese grupo etario. A partir del, digamos, 2010 hacia acá, yo he tenido pacientes con 25 años y un infarto agudo al miocardio. Eso antes era una rareza. ¿Qué ha pasado ahí? Pero es multifactorial. Lo que usted ya ha mencionado, es decir, hay un uso desmedido de los medios de las redes sociales. La juventud pasa mucho tiempo pegado a una computadora, a un celular. Eso lo hace un poquito que su vida activa sea muy limitada. Los hábitos tóxicos. Ha venido la juca, que eso antes no era algo conocido. Yo tengo pacientes que van a mi consultorio y yo le pregunto, ¿usted fuma? Y me dicen con una naturalidad, sí, ¿qué usted fuma? No, yo fumo juca o fumo marihuana. Eso antes no se veía, o sea, el consumo y los hábitos tóxicos han ido incrementándose. Y eso ha hecho que la población que antes no se infartaba, se esté infartando. Y aún uno ve jóvenes de 30 años, 35 años infartándose. Otra subpoblación de alto riesgo para enfermedades cardíacas lo corresponden esos jóvenes que hacen ejercicio de tipo de levantamiento de pesa, que muchos de ellos usan sustancias para aumentar el rendimiento físico, entre comillas, le hace esteroides estimulantes, que son medicamentos muy dañinos a la función cardiovascular. Y he visto muchos pacientes de esos, ustedes lo ven con mucha masa muscular, pero que no pueden ni siquiera subir una escalera, porque hacen una cardiopatía dilatada secundaria al uso de sustancias tipo esteroides y similares, y su calidad de vida merma mucho. Lejos de que uno vea una figura física con mucha masa muscular, cuando usted lo interroga, la calidad de vida de esa persona que es joven está muy limitada. Inclusive en la prensa de esta semana salió un escrito relacionado a, no sé si sociedad de endocrino como tal, pero algunos endocrinólogos llamaban la atención de padres que han ido a la consulta con sus hijos que son prospectos deportivos y atléticos, solicitando el uso de esas sustancias para el mayor rendimiento de sus hijos. E igualmente se está dando los jóvenes que son muy adictos a las pesas, a los gimnasios. Entonces también está ese tipo de población que está utilizando tipo esteroides, medicamentos un poco ortodoxos para afianzar el rendimiento deportivo. Hace como 10 o 15 años, Kirsi, doctor, que en el gimnasio, cuando yo todavía iba al gimnasio, los muchachos, los amigos míos me querían, no, mira, esto te ayuda mucho, que lo venden ahí mismo, hay tiendas ahí. Yo tomé uno, lo compré, pero inmediatamente llamé a mi médico, al doctor Martínez, y no me dijo, no señor, lo regalé a otro joven lo que era. Y muchos años después dije yo, pues mire, ese es el esteroide con lo que los peloteros se toman ese tipo de cosas. Y de una cosa, doctor, que pasa también, que usted lo ve con mucha musculatura y pierden la voz, porque usted lo ve fuerte y dice, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué pasó?
Eso tiene que ver con lo que usted llama la cardiopatía post uso de esos esteroides. Sí, el uso de sustancias tipo esteroides. Lo primero es que uno produce esteroides, el organismo produce esteroides de uso interno que el organismo lo utiliza para el metabolismo. Cuando una persona utiliza esteroides exógenos, lo primeramente es que el organismo suprime el que está produciendo endógenamente. Y ese órgano que produce ese esteroide natural, al dejar de producirlo, se enferma. Y está eso. Y por otro lado, el esteroide exógeno que usa esa persona produce daño a nivel sistémico, eleva los niveles de glucosa en sangre. El que usa esteroides se puede hacer diabético secundario al uso de esteroides y daña la función cardíaca. Es por todos sabido, nos vemos un nombre de atletas de alto rendimiento famosos que han visto afectados su vida deportiva y su vida personal por el consumo excesivo de sustancias de ese tipo, que produce, reitero, daño a la función cardíaca. Y hay un tipo de cardiopatía secundario a ese tipo de sustancias, así como lo hay secundario al uso de alcohol, al uso de la cocaína, que hay cardiopatía por ese tipo de sustancias, específicamente lo hay por el uso de esteroides. Y es que las personas que hacen actividad física muchas veces quieren aumentar el rendimiento físico o quieren ganar masa muscular de manera muy rápida y recurren a una serie de medicamentos que no son aprobados por la FDA ni por ningún organismo internacional competente. Y ahí viene el daño a la salud. Hay otra población que ahí es la que me afecta, la promoción femenina. Hay muchas mujeres que después de dar a luz, que no sé qué, ahora quiero mejorar mi condición física, y están estos famosos adelgazantes, quemadores de grasa y todas esas otras cosas que están a la venta en cualquier farmacia, o sea, cualquier tienda de estas deportivas, uno los pide por internet. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular con la ingesta de estos quemadores de grasa que prometen que te van a eliminar la grasa del cuerpo y ese tipo de cosas? La mayoría son medicamentos que producen arritmia cardíaca, lo que llamamos en cardiología arritmogénicos. Muchas mujeres usan medicamentos para disminuir el apetito, llaman anorexígenos. Los anorexígenos todos son arritmogénicos, además generan mucha ansiedad, producen mucha ansiedad en la persona que lo usa y terminan padeciendo palpitaciones y arritmia cardíaca que pueden ser fatales. La mayoría son aumentadores del ritmo cardíaco y producen lo que se llama síndrome de ansiedad crónica. Estos son medicamentos no recomendados por ninguna sociedad médica. Para eso hay nutricionistas que pueden implementar un régimen nutricional para esa persona si quiere perder peso y si se ven que tiene una obesidad mórbida. Porque la obesidad es una entidad oncológica, es una enfermedad que debe tratarse, pero debe tratarse con personas calificadas en este sentido. Y hay recomendaciones. Los llamados quemadores de grasa también son eminentemente deleterios de la función cardíaca, que es la función en sentido general. Son medicamentos. Muchos son hepatotóxicos, producen daño a la función del hígado, porque se metabolizan a nivel hepático y pueden producir daño a la función del hígado. Esa serie de medicamentos, fíjense que un médico normalmente no prescribe ese tipo de fármacos. Solamente la persona lo compra en el ambiente en que se mueve. Son medicamentos que se mueven con cierta, digamos, bajo cierta clandestinidad. Doctor, un amigo mío me pide que tenga el valor de preguntarle a usted que si es necesario consultar con su cardiólogo al momento de ingerir una de estas pastillas que dan fortaleza sexual. Y también pregunta que por qué tantos jóvenes se hacen adictos a este tipo de Viagra y otras cosas. Dos preguntas en una, me dice. La primera es si es necesario que los adultos mayores, que son los que usan más este tipo de pastillas, tengan previamente que consultar a su cardiólogo antes de ser asiduo consumidor de eso. Y segundo, ¿por qué o qué daño le puede causar a un joven que a pesar de su juventud intente también tomar esa pastilla tipo Viagra y otras cosas? Sí, mira, eso es correcto. Es decir, el que por cualquier razón vaya a tomar fármacos de ese tipo debe de someterse a un examen cardiovascular. Esos medicamentos en un principio no se crearon con ese objetivo.
Ese medicamento se creó para tratar una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, ya que ese tipo de fármacos son vasodilatantes, hacen que los vasos sanguíneos, específicamente las venas, se dilaten. Entonces hay una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar que empezó a tratarse con ese tipo de fármacos. Pero como efecto secundario se vio que tenían la capacidad de producir una erección muchas veces hasta patológica. Entonces se utiliza con ese objetivo. El paciente que va a tomar ese medicamento tiene que estar seguro que no tiene una cardiopatía previa. Y de hecho, si la posee, tiene que tener cuidado porque hay medicamentos que se usan para el corazón que no pueden mezclarse con ese tipo de fármacos, porque aumentan el riesgo de muerte súbita. Y de producir un síncope. El síncope es pérdida súbita del conocimiento. En la población joven ha habido un incremento en el uso de esos fármacos. Y yo les puedo decir que tengo de experiencia muchísimos jóvenes que van a mi consulta y yo les pregunto y me dicen que toman esos medicamentos. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes? Estos jóvenes, muchos de ellos van al gimnasio y hacen actividad física extenuante y usan esteroides. ¿Qué pasa? Ese tipo de fármacos disminuye la potencia sexual. Entonces, ellos aumentan la masa muscular, pero usan sustancias que van a disminuir su rendimiento y terminan requiriendo medicamentos de ese tipo, que lo usan de manera indiscriminada, a veces en dosis que no son las recomendadas, y le provoca daño, porque ese medicamento baja la presión arterial, entre otras cosas. Entonces, no se recomienda que ninguna persona use ese medicamento sin una recomendación médica pertinente, sobre todo sin un exhaustivo examen cardiovascular para determinar si no tiene una condición previa que lo predisponga a muerte súbita con ese fármaco. Y más aún, hay medicamentos que no pueden combinarse con ese tipo de medicamentos, porque aumentan el riesgo de muerte súbita y pueden provocar cuadros como síncope. Pero es cierto que ha habido un incremento considerable en el uso y el abuso de ese tipo de fármacos. Muy bien, Kirsi, yo creo que hemos hecho tremendo programa, mejor dicho, lo ha hecho el doctor Martínez. Yo quiero, doctor, ¿dónde está su consultorio donde usted puede atender a sus pacientes? Bueno, mi consulta privada actualmente, en cuanto a consulta de cardiología, yo la llevo a cabo en Hospitén, un centro médico que está en la Bolívar, la esquina Tiradentes, donde laboramos ahí, pero yo ejerzo lo que es la medicina crítica, que es una parte de la medicina que me encanta porque tratamos el paciente que tiene riesgo inminente de muerte, en este caso por una enfermedad cardiovascular. Y ahí yo soy el encargado del intensivo cardiovascular del Hospital Salvador Gautier y también participo en el intensivo cardiovascular de la Plaza de la Salud con los pacientes sometidos a cirugía cardíaca y los pacientes que se son sometidos a procedimientos intervencionistas, pacientes que llegan con infarto agudo al miocardio, disección de aorta, cualquier condición cardíaca que ponga en riesgo inminente de muerte. Entonces, básicamente me divido de esos. Muy bien, muchas gracias, doctor José Joaquín Martínez, querido hermano. Nosotros no tenemos, Kirsi y yo tenemos egoísmo y lo compartimos con todo usted, con todo el público que quiera beneficiarse de su conocimiento y de su ética profesional. Muchas gracias, doctor, claro que sí, por estar con nosotros. Para mí un placer. Feliz de tenerlo por aquí y fue un programa bastante enriquecedor para nosotros, igualmente entiendo que para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, en otra edición familiar de Padre. Gracias, gracias. Nos vemos, señores.